Hoy nos toca el Salmo 51, creo que ahí va a estar apareciendo. La oración de un corazón contrito. Este salmo es un salmo particular, es un salmo que uno cuando lo lee se puede emocionar, se puede identificar. Tiene muchos versículos conocidos, muchos versículos de los cuales están presentes en nuestro día a día. Pero como oramos y como también cantamos, animarnos a tener presente al Señor, sobre todas las cosas. Hoy estamos acá porque Él nos trajo hasta acá. Y en esta noche y mi oración de esta semana es que el Señor realmente nos hable al corazón. Vamos a tratar un tema que a veces nos pone incómodo, que es el pecado. Tal vez estás sentado ahí en tu lugar, sentada en tu lugar, y tal vez tenés pecado sin confesar delante del Señor. Que puedas abrir tu corazón al Señor y que el Señor quebrante cada corazón, si es necesario, para que podamos confesar pecado. Miren, una oración de un corazón contrito. Contrito viene de contrición, ¿no? A un corazón podemos ver arrepentido, acongojado, afligido, apenado, compungido. Y este corazón que vamos a ver en este salmo va a pertenecer a una persona, el rey David. Vamos a ir al Salmo 51. Antes de leer, este salmo va a ser de arrepentimiento, ¿no? Y de plegaria de David pidiendo su purificación. Va a comenzar diciendo al músico principal, otras versiones dicen al director del coro. Esto es porque podríamos pensar que es una oración muy privada, sin embargo es un salmo que se utilizaba para cantar, para todos. Es un salmo de David, y como introducción quiero que entendamos quién era David y qué le pasaba a David. Tal vez muchos sepamos, pero a lo mejor alguien presente no. Entonces vamos a refrescar esto. El rey David, en el tiempo que él tenía que estar en la guerra, se quedó en Jerusalén. Dice 2 Samuel 11:2, y sucedió un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Acá comienza el rey David y empieza mirando y va a ser atraído y seducido y va a terminar pecando tan gravemente, tomando para sí una mujer que no era de él. Pero no solo eso, para encubrir el pecado, no tuvo mejor idea que asesinar a su marido Urías, ponerlo en lo más recio de la batalla y asesinarlo. Entre muchas cosas y muchos pecados que va a cometer el rey David. En todo esto vamos a encontrar otro personaje que va a ser el profeta Natán, que Dios lo va a enviar para confrontarlo, y vamos a encontrarnos con un David que se va a sentir identificado con esta historia que le va a contar el profeta, y el profeta va a decir, ese hombre eres tú. Y vamos a encontrar este salmo con un David arrepentido, un David que estaba cargado de pecado, pero un David que se va a arrepentir y va a confesar este pecado. Se va a arrepentir y va a apelar a la misericordia de Dios. Va a pedir que Dios lo purifique, lo limpie, y va a alabar y va a dar testimonio de eso en su vida. Este es el resumen de lo que vamos a ver en el Salmo 51. Vamos a comenzar con la lectura. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David se va a dar cuenta que estaba sucio, y esto es algo que muchas veces relacionamos con el pecado, ¿no? Algo sucio. A los niños a veces les enseñamos que el pecado es color negro, ¿no? Pecado ensucia, mancha. Y David le va a decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lo primero que vamos a ver es la petición de David de misericordia hacia Dios.
David apela a la misericordia de Dios, reconociendo que él necesita ser limpiado de este pecado. No se basa en la justicia propia de David. Él se da cuenta que se había equivocado. Por eso apela a la misericordia de Dios. La anoté en otra versión, NTV dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Y quiero aclarar que pecado vamos a tener hasta el día que nos encontremos en su presencia. Porque nacemos con pecado, como vamos a ver más adelante que va a decir David, y luchamos con el pecado a diario. Por eso esta tiene que ser también nuestra oración, de pedirle misericordia a Dios. Y va a decir que borre la mancha de mis pecados. La misericordia de Dios es mucho más grande que nuestros pecados. Dios es mucho más grande que nuestros pecados. Él toma todos esos pecados y los olvida. Porque Él ya perdonó esos pecados. Él ya pagó en la cruz con su propio Hijo. Cristo pagó el precio de nuestros pecados en la cruz para salvarnos, para limpiarnos. Ella nos perdonó. Está en nosotros el acercarnos para poder recibir su perdón. Uno de los versículos claves: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. La relación, yo pienso en la relación que tenía David con Dios. No era por ahí la relación que podemos a lo mejor manejar nosotros. Era un rey, ¿no? Y veía la mano poderosa de Dios. Cuando Dios estaba con él, lo sentía. Imagínate David, al entender todo ese poder de Dios, saber que había pecado contra él. Y él va a clamar y va a pedir misericordia. También otro de los versículos: lávame más y más de mi maldad. Como dijimos, el pecado nos hace sentir sucios. El pecado nos aleja de Dios. Y esta es una de las cosas principales. Como pecamos todos, estamos separados y destituidos de la presencia de Dios. Nadie, ninguno, puede acercarse a Dios teniendo pecado. Y es una condición que tenemos, como dijimos, desde el nacimiento. De que nacemos tenemos pecado. Y esa separación nos ocurre de Dios. Estamos separados. Por eso Dios ideó este plan tan hermoso, como cantábamos. De tal manera nos amó, que envió a Cristo para que muriera en una cruz por nosotros. Para que resucitara con poder y venciera el pecado, venciera la muerte. David le va a pedir al Señor, a Dios le va a pedir: lávame más y más. Había una canción que cantamos, hace mucho no la cantamos, ¿no? Lávame. ¿Es tu oración diaria? Cuando caemos y resbalamos con el pecado, le pedimos al Señor que nos limpie, que nos lave. Por eso también el pecado no solamente nos aleja de Dios, y es una lucha que vamos a tener todos los días. Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Señor mostró su misericordia a nosotros, acercándonos y reconciliándonos con Él. Hoy tenemos al Espíritu Santo si sos un hijo de Dios. Tenemos a Dios en nuestra vida. Dios Espíritu. Y si vivimos en el Espíritu, tenemos las herramientas para poder elegir no pecar. Pero tal vez, como dije al principio, estás acá sentado, sentada, y tenés pecado oculto. Tenés una vida secreta, un pecado que todavía no confesaste en la presencia del Señor. ¿Qué es lo que pasa por nuestro corazón cuando estamos así? ¿Qué esperamos para confesarlo y volver a tener esa relación con el Señor? Porque tenemos este privilegio que Él nos rescató, Él nos acercó, y por su misericordia hoy somos sus hijos. David, así como nosotros también, tenemos que depender completamente de la gracia y de la misericordia del Señor. ¿Para qué? Para ser limpios, para purificar nuestras vidas. Lo segundo, vamos a ir a los otros versículos. El versículo 3 en adelante. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lo vuelvo a leer. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado
y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Acaba de nombrar David que fue concebido en pecado, ¿no? No quiere decir que la mamá estaba en pecado y lo tuvo. Justamente esto que estamos hablando de que desde que nacemos tenemos pecado. Pero hay algo que me llama mucho la atención y David va a decir, tu pecado estaba frente de mí. Yo no sé cuánto tiempo habrá pasado David cargando en sí mismo el peso de este pecado, de estos pecados. Pero a mí me ha pasado también en mi vida. De tener un pecado sin confesar y ese pecado, hermanos, está ahí, estorbando la comunión con el Señor. David reconoce su pecado sin excusa y sin justificaciones. ¿Se acuerdan? Siempre que pensamos en David pensamos en otro rey, ¿no? En Saúl. Y contraponemos las dos historias. Vemos a una persona que se justificaba, que no aceptaba, que ponía excusas. Pero vemos a David que no se va a justificar, no va a poner excusas. Él va a entender que tenía la culpa de este pecado, que había hecho esto. No se va a justificar y él había entendido que había ofendido principalmente a Dios. Yo quiero que pensemos, a veces tenemos la historia de David, pero pensemos en la gravedad de los pecados. A veces a nosotros nos pasa que vemos algún pecado y lo vemos más malo, menos malo. Pecado es pecado. Pero nos pasa humanamente que pensamos, mató a alguien, ¿no? Estuvo con otra mujer. Qué grave, ¿no? Obvio que sí. Pero déjame decirte que cualquier pecado nos hace estar en esta condición. Un chisme, una murmuración, una mentira. El Señor nos enseñó que si odiamos en nuestro corazón a una persona, cometimos un homicidio. Y si codiciamos en nuestro corazón, cometimos adulterio. Entonces, nos damos cuenta que no estamos tan lejos del rey David. Pero podemos entender esto y ver que cuando él fue confrontado con el pecado no puso excusas. Lo primero que hizo fue ir al Señor. Y me encanta saber que Dios valora la verdad en lo íntimo y desea un corazón genuinamente arrepentido. Me gusta ese detalle que dice el versículo, permítame que lo busco, 6, y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. No sé si llegaste alguna vez a tener esta relación tan personal con el Señor, es la idea. No sé si alguna vez lloraste en su presencia, cuando nadie te veía y a lo mejor estabas orando solo con Él, hablando. Pero es algo fundamental, el que el Señor vea derramar nuestro corazón en su presencia. Pensaba cuando leía esto, hace cuánto que a lo mejor no tengo ese tiempo con el Señor. A lo mejor también puedes pensar eso, decir, hace cuánto que no derramo mi corazón en su presencia. Tal vez estás hace tiempo sin confesar algún pecado. Pueden pasar meses, incluso años. Y tal vez se convierte en una religión, una rutina el venir, el estar con los hermanos, pero mi corazón está duro y lejos del Señor. Por eso decía al principio también, mi oración de esta semana es que el Señor, si es necesario, quebrante nuestro corazón, pero que nos acerque a Él. Versículo 4 va a decir, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando somos conscientes de que el Señor nos ve, cambia la cosa. A veces les explicamos a los chicos este ejemplo del temor del Señor, ¿no? No de tener ese miedo. Como a lo mejor cuando los más chiquitos están en la plaza, ¿no? Están jugando, están tranquilos porque saben que está mamá y papá ahí mirando. Son conscientes de que está. Somos conscientes de que el Señor está. Somos conscientes de su presencia en lo secreto, en lo privado, dentro de mi hogar. ¿Soy consciente del Señor cuando voy al trabajo, a la escuela,
donde me muevo. ¿Soy consciente del Señor? Si tengo presente al Señor, eso cambia totalmente la cosa. Puse otra versión, por ejemplo, para el versículo 5, dice, pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. No es que heredó de su mamá, no, de la humanidad. Desde el momento en la caída del hombre, ¿no? En que conocemos esta historia de Adán y Eva, de ese momento, de esa desobediencia, la muerte entró y el pecado entró a toda la humanidad. Esto no es algo que podemos esquivar, está en nosotros, nacemos con el pecado. Es nuestra condición. Versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Tenés intimidad con el Señor? Vieron que cuando uno quiere a una persona, tiene intimidad. Me refiero a intimidad a compartir, a pasar tiempo, a ser verdadero. Porque a veces cuando uno no conoce tanto a una persona, no es tan verdadero, ¿viste? Uno se guarda cosas, cuenta lo que quieren que conozca de uno, pero hay cosas que uno se guarda. Con el Señor somos así. Somos verdaderamente lo que somos. Nos derramamos en su presencia. ¿Tenemos intimidad con el Señor? Lo más importante en estos versículos es que David va a reconocer su condición, que había pecado. ¿Te das cuenta de cómo estás delante del Señor? Si haces un autoanálisis ahora, ¿no? Estuvimos cantando y cantábamos en la alabanza y teníamos este pensamiento de esperar al Señor, esperamos su venida. Si el Señor viene en un momento, ¿cómo nos encuentra? ¿Cómo encontraría tu corazón? ¿Cómo encontraría tu vida hoy delante de Él? ¿Cómo está tu intimidad con el Señor? No importa si somos, acá veo los adoles, los más grandes, no importa. ¿Cómo te encuentra el Señor en este momento? En los siguientes versículos vamos a ver un clamor por una purificación y renovación de David. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu espíritu, tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Este es uno de los versículos que más chocan, ¿no? Porque nos muestra cómo estaba la condición de David, qué le había pasado en el corazón de David. Estaba quebrado, estaba abatido. Y hay algo y una verdad tan grande que cuando estamos en el pecado, cuando estamos viviendo en el pecado, perdemos el gozo de la salvación. No la salvación, perdemos el gozo. ¿Hace cuánto que nos olvidamos de ese encuentro con el Señor? De los beneficios de la salvación de nuestro Señor. A veces estamos preocupados, vivimos con la cabeza en otro lado, ¿no? Tenemos presente en el día, aunque sea en un momento, el gozo de decir, soy salvo por su gracia, por su misericordia. David va a pedir ser purificado por el pecado y, como dijimos, transformado de su interior. No solo busca el perdón, sino también una renovación profunda, de lo más profundo de su ser. Que el Señor pueda restaurar su comunión con Él. Que eso es lo importante. Tenemos un David que va a clamar por misericordia, un David que va a reconocer su pecado, pero él le va a pedir al Señor que lo restaure. Como veíamos en el versículo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, vuélveme el gozo de tu salvación. Otro versículo, el versículo 12 en otra versión dice, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Lo primero que hace el pecado es ponernos en esta condición de vergüenza. Y es un círculo que a veces nos encierra a estar más lejos del Señor, a cometer más pecado. David, para encubrir su pecado, ¿qué hizo? Más pecado.
Y esa es la historia de todos los días de nosotros. 2 Corintios 5:17 lo conocemos de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Un día tuvimos un encuentro con nuestro Salvador y nos transformó. Ese espíritu muerto que teníamos nosotros, ese vacío, se llenó con su espíritu vivo, con el Espíritu Santo. Fuimos renacidos, fuimos reconciliados, fuimos transformados. No somos lo mismo. Pero muchas veces el pecado hace que nos alejemos del Señor, que estemos tristes, que nos olvidemos, que nos desenfoquemos, que nos olvidemos del Señor. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que hago yo en mi vida con el Señor? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Mis propósitos, los proyectos que tiene el Señor con nosotros. Me olvido de todo eso y a lo mejor vienen las preocupaciones, la ansiedad, no sé, y muchas otras cosas. No digo que todo eso venga porque estoy en pecado, pero a veces estoy ocioso y eso le da lugar también a ¿qué? A más pecado. Y esta parte de la transformación, que un día recibimos, fuimos transformados, somos hijos. Pero hay algo que va a pasar diario, que es buscar su santidad, confesión de pecados. A veces algo que pasa con los más chiquititos, vieron que cuando hacemos el llamado de fe y que puedan levantar la mano y recibir a Cristo, vieron que hay muchos chicos que lo hacen siempre, ¿no? Siempre que pueden, levantan la mano y llega un momento cuando son más grandes pueden entender que cuando recibimos a Cristo somos transformados de una vez. Pero ¿qué pasa? La confesión de pecados es diaria. Siempre pongo este ejemplo, ¿no? A veces esperamos hasta la noche para confesar los pecados, ¿no? Nos acostamos en santidad, nos levantamos y arrancamos a pecar, ¿no? El sueño tenemos. El hecho de estar siempre en su presencia, de orar sin cesar, es estar en el momento. Pequé, Señor, perdón. En el momento. Eso es tener una comunión con Él, eso es vivir en su presencia. Y como David debemos anhelar tener un corazón limpio y renovado. 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y también vemos que Dios nos pide a nosotros que vivamos en santidad, como dice en Tesalonicenses. Es su voluntad, la santificación. Que nosotros vivamos en el Espíritu. Por eso que tenemos que llegar al punto de David, si nos dimos cuenta, porque en el momento que vimos este ejemplo, que vimos este salmo, seguramente si tenés pecado va a venir a tu mente acá, porque el pecado, como a David, lo tenemos acá enfrente. ¿Qué vas a hacer con ese pecado? Bueno, arrepentirnos. Clamar por su misericordia, ¿no? Y pedir que Él nos purifique, que nos limpie. Versículo 13, vamos a avanzar. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de salvación. Señor, abre mis labios y purifica mi boca, tu alabanza. Hay algo que vamos a ver acá, vamos a ver un David que no solo le va a pedir a Dios que purifique su interior, que lo limpie, sino que pueda hacer algo con eso. Y yo lo anoté, puse así, el resultado del perdón. Y como resultado del perdón podemos tener testimonio y alabanza. Acá hay algo muy sensible que a veces nos pasa. A veces cuando tenemos pecado queremos taparlo, ¿no? Queremos que no se sepa. Yo quiero ahí, está muy de moda esto, ¿no? Yo me relaciono con el Señor y soluciono las cosas con el Señor, no hablo con ningún líder. Pequé, metí la pata mal, pero bueno, no, yo lo arreglo con el Señor y listo. Pero acá vamos a ver un David que va a tener un arrepentimiento profundo de su corazón y va a ir al Señor, como dijimos, para clamar misericordia, reconociendo que había pecado. Le va a pedir, Señor, purifícame. Pero tenemos acá un resultado del pecado, del perdón. Un resultado del perdón, un testimonio, una alabanza. En el momento que recibimos el perdón y recibimos esa limpieza del Señor, ¿cómo nos sentimos? Vuelve el gozo.
pero somos un testimonio vivo. ¿Qué tiene que brotar en nuestro corazón? Alabanza. David promete que una vez restaurado compartirá su experiencia con otros, para que también puedan encontrar el camino de la misericordia y el perdón. Y la restauración produce gratitud y alabanza. ¿Recibiste alguna vez la restauración del Señor? Seguramente. Porque todo el tiempo pecamos y todo el tiempo que vamos a su presencia recibimos limpieza. Recibimos este perdón que Él nos da, su misericordia. Uno de los versículos claves, de entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y otro, que es el versículo 13, el versículo 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Por ejemplo, vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en 1 Pedro 2:9, un versículo que lo sabemos de memoria, que es un versículo que lo tenemos muy presente, pero dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y vamos a ver que dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siempre pensamos en predicar a nuestro Dios, pero con nuestra vida mostramos las virtudes del Señor. Y cada vez que mostramos que no somos perfectos, mostramos sus virtudes, su misericordia, su amor, que Él es justo, que es amoroso. Pero a veces queremos mostrar que somos perfectos, que no existe el error, no existe el pecado en nuestra vida. A veces cuando charlamos en lo cotidiano con aquellos que no tienen al Señor, o a veces compartimos, seguramente si trabajás en el entorno donde tenés, muchas veces ven a la iglesia, al cristiano, como alguien que se hace, ¿no? Se hacen los santos, son todos santos, ¿no? Todo lo contrario, somos comunión de pecadores. Pero a veces mostramos lo contrario. Queremos ocultar el error, ¿no? Cuando estaba enseñando clase a los chicos le decimos, del error se aprende, ¿no? Pero ningún chico quiere que el cuaderno tenga un error marcado, ¿o no? Nadie quiere mostrar un error. Y acá miren, en la semana me apareció un video que hablaba de las cicatrices. Y hablaba sobre cada vez que uno tiene una cicatriz, cuando se lastima, bueno, lo pueden operar o algo, ¿no? Pero generalmente es cuando uno se lastima y el cuerpo tiene que sanar, queda una cicatriz. Bueno, y esta persona decía que a veces hay personas que lo muestran con orgullo, ¿no? La cicatriz. Me da risa porque yo soy una de esas personas que por ahí, mirá la cicatriz que uno tiene, ¿no? Muestra. Y cuando uno muestra la cicatriz es porque está orgulloso de que lo venció, de que salió adelante después de eso. Cuando el Señor restaura nuestra vida, cuando corrige algo en nuestra vida, tiene que servir también. Tal vez podemos ser como David, pero también podemos ser a veces como Natán. Hay hermanos que necesitan ser confrontados para poder ir al Señor y confesar los pecados. Bueno, el Señor te puede utilizar con tu ejemplo, con tu testimonio. Que brote en nuestro corazón la alabanza en el momento que somos restaurados. Vamos a pasar al último punto. Los últimos versículos, vamos a leer desde el 16. Porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán los becerros sobre tu altar. Y el último punto le puse la verdadera ofrenda. Un corazón contrito, corazón arrepentido. Llegamos al final de este salmo y vemos un David que pasó por esta etapa. Pasó por reconocer la misericordia y clamar por la misericordia del Señor, reconocer su pecado, pedirle al Señor por limpieza, por purificación. Un David que promete, le dice al Señor que va a utilizar ese testimonio para enseñarle a los otros, con su ejemplo. Pero también vemos a un David que va a alabar al Señor. Y llegamos al último, ¿no? Cuando leí este pasaje nos
venía a mi mente y me acordaba sobre cuando dice el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y pensaba también, ¿se acuerdan cuando el Señor va a mandar a Samuel a que confronte a Saúl? Vamos a leerlo. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dios le había mandado a Saúl a destruir el pueblo de Amalec, todo lo que tenía, y él va a dejar vivo al rey. Él no va a hacer caso, va a desobedecer. Va a ser una obediencia a medias. Y nos encontramos con el versículo 22 del capítulo 15. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El Señor quiere obediencia. Y acá pensamos en un David donde se arrepintió verdaderamente con un corazón contrito, arrepentido. Y va a ir a derramar su persona en la presencia del Señor. No había manera de poder decir y ver a una persona y decir, ¿se arrepintió verdaderamente? No se arrepintió verdaderamente, ¿no? A veces externo uno puede mostrar arrepentimiento, pero justamente esto es lo que está diciendo el Señor. El Señor no quiere eso, sino que le obedezcamos. Que podamos arrepentirnos verdaderamente en su presencia, arrepentidos verdaderamente del pecado y pedir al Señor que nos purifique, que nos limpie, como leíamos. Yo me puse acá, Dios valora la humildad espiritual por encima de cualquier acción externa. A veces nos ponemos en esta postura de juzgar, ¿no? Es decir, y se arrepintió, no se arrepintió, y parece arrepentida, parece no arrepentida. De la única persona que podemos saber si está arrepentida verdaderamente es de nosotros. Y siendo sinceros, vuelvo al llamado que hice al principio. ¿Cómo estás con el Señor? Solo vos sabés. Ni tu esposa, ni tu esposo. A veces se endurece tanto el corazón. A veces hay tanto pecado sin confesar que hasta pensamos que es imposible entrar en su presencia. Dios te está llamando en esta noche a que vengas corriendo a Él, que confieses el pecado. Él tiene misericordia para poder limpiarnos, para poder purificarnos, para volvernos al gozo de la salvación. ¿Qué estás esperando? Mira, como cristianos nosotros tenemos, como hijos de Dios, tenemos que vivir en un estado constante de dependencia del Señor. Porque esto es diario, esto es cotidiano. La lucha con el pecado es a diario. En este momento tal vez tenés malos pensamientos, estás en otro lado, o tu corazón está en otro lado. Pero la lucha es constante y la dependencia del Señor tiene que ser total. La fortaleza que nosotros tenemos no es nuestra, sino que viene de parte de Él. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Todos los días lo hacemos. Señor, este día es para vos. Soy un sacrificio vivo. Esta es mi vida. O nos conformamos con el mundo, tomamos la forma del mundo. Por esto es diario. Si yo soy consciente de su presencia, como decíamos antes, va a ser más fácil que tenga herramientas, que ore, que estudie su palabra. Y eso me ayudará a poder ponerlo en práctica y vivir al Señor. Pero si yo estoy viviendo en el pecado, si yo estoy viviendo lejos de Él, todas esas cosas quedan a un lado. Pero el Señor, como leíamos en Samuel, quiere que le obedezcamos, que vivamos la palabra. No que hagamos sacrificios, ofrendas grandes, exteriores, ¿no? Que mostremos. Él quiere tu vida, toda tu vida. Pero si hay pecado, tenés que solucionar eso.
Pensaba en David. David tenía que estar en la guerra y se quedó en su casa, en el palacio. El Señor tiene propósitos para vos y para mí. ¿Dónde estás hoy? ¿Estás en la guerra o estás en la comodidad del palacio? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Qué excusas ponemos a veces? Un pecado. Tal vez es confesar el pecado y Señor, limpiame, purificame. Tan simple como el versículo 12 que leíamos. Vuélveme el gozo de tu salvación. Como decíamos, el creyente no solo ofrece de palabras, sino con una vida entera, una vida de sacrificio vivo, dedicada al Señor para no solo vivirla, sino para lo cotidiano, en el servicio, en mi trabajo, con mis vecinos, que podamos hacer un sacrificio vivo, que podamos mostrar al Señor en nuestra vida. Y eso como consecuencia, aún así en el pecado más oscuro que puedas pensar, en la peor cosa que pensás que hiciste, el Señor te perdona. Y el enemigo de nuestras almas quiere que vos estés destruido, que sigas como estás, lejos de Él. Pero el Señor te está llamando. Te está llamando a que confieses ese pecado y te acerques a Él. David va a tener muchas consecuencias en su vida por sus pecados, pero Dios va a tener que quebrantar su corazón. Y sin embargo, vemos que David era un hombre conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. Hermanos, tenemos un Padre que es misericordioso, que nos perdona, que nos recibe, que nos busca, que nos ama. Él te está llamando, no pierdas tiempo. Como conclusión, el arrepentimiento que hoy podemos tener no es solamente un acto, porque es algo que vamos a vivir a lo cotidiano. Cada vez que tenemos pecado tenemos que arrepentirnos de él. Y al igual que David debemos confesar nuestros pecados, buscar el perdón con sinceridad y vivir una vida que refleje el poder de la gracia de Dios. Como dice Hebreos, acerquémonos confiadamente. ¿Te puedes acercar confiadamente al Señor? Ojalá que sí. Y si no, hoy te invito a que tengas un tiempo privado en el Señor, en la intimidad. Y si es necesario que derramar tu corazón, que lo hagas, hacelo. Si es necesario llorar, llorar. Pero Él está esperando que vos te acerques con sinceridad. ¿Qué es Dios para vos? ¿Quién es Cristo para vos? Por último, un último versículo. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor bendiga su palabra.